Buen día a todos, mi nombre es el Padre Carlos Andrés de la Diócesis de Iztapalapa. Pues nuevamente aquí poniéndome en contacto con todos ustedes, mi comunidad, con los que ven este mensaje, esta reflexión evangélica. Espero realmente que les pueda ayudar en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su crecimiento personal. Hoy el Evangelio nos presenta un texto que vemos a un Jesús a veces quizás muy humano, donde quizás lo podríamos pensar así, lo agarran en sus 5 minutos. Una mujer cananea que se acerca a Jesús para pedirle un milagro para uno de sus hijos, y esa frase tan dura de Jesús: no es lícito quitarle el pan a los hijos para dárselos a los perros. Y eso sí, a los perros. Creo que a veces como que el texto trata de ser un poco, o más bien los traductores tratan de ser un poco más suaves y poner perritos, pero en realidad Cristo es muy fuerte. Y vemos las palabras, la respuesta increíble de la mujer. Sí, pero también los hijos comen lo que cae de la mesa de los amos. Vamos a ubicar el texto. Los cananeos eran un pueblo que eran visto por los judíos como malditos. En el Antiguo Testamento tenemos a los hijos de Noé y uno de ellos que es maldecido por un acto de inmoralidad. No entramos en detalles. Además, el texto no es muy claro. El hecho es que son es una persona que es maldecida, y a partir de ahí van a surgir los cananeos. Por lo tanto, era un pueblo que incluso fue politeísta, era un pueblo que no era bien visto. No eran la raza de Israel, el pueblo escogido. Ahora, por otro lado, es el Evangelio de Mateo. Cada evangelista tiene su destinatario, a quien le está hablando, y por lo tanto, el modo como expresa las palabras de Jesús, las parábolas, en fin, tienen un sentido muy propio según el destinatario. En este caso, Mateo es un evangelio que está dirigido a judíos que están aceptando el mensaje de Cristo y a Cristo como el Mesías. La primera comunidad cristiana era una comunidad judía que creía que Cristo era el Mesías. La intención de la primera comunidad no era hacer una religión distinta. Claro que no, eran judíos que creían que Cristo era el Mesías, ya había llegado el Mesías. Por cuestiones históricas se van a ir separando estas dos realidades, los que sí creyeron que Cristo era el Mesías y los que no. Mateo se dirige a esta comunidad judía para tratar de cuestionar y de poner el acento en un aspecto importante. Había un sector dentro de estos cristianos, primeros cristianos, que querían que las personas que creyeran en Cristo tenían que vivir radicalmente todo el judaísmo. O sea, si se habían convertido a Cristo, tenían que ser también judíos y seguir todas las reglas. Este evangelio va a mostrar cómo para Jesús ya no es la sangre o la raza lo que nos hace parte de este gran pueblo, de esta gran iglesia. Lo que nos va a hacer hermanos va a ser la fe. La fe. Y vemos a esta mujer que no es de la raza, que incluso es de un pueblo maldito, pero que es capaz de reconocer a Cristo por la fe. Cristo es el milagro, porque mujer, qué grande es tu fe. La fe va a romper todas estas barreras, todos estos esquemas. Para la primera comunidad cristiana fue complicado entender esto, que los paganos entraran a la fe con todo lo que implicaba. Veremos a Pablo y a Pedro en esta discusión, en esta reflexión, hasta que fueron entendiendo que el mensaje de Jesús es un mensaje universal. Con esto claro, podemos ver entonces, ¿qué es la fe? Si nosotros nos decimos cristianos, tenemos que vivir la fe. ¿Qué es? Permítanme un ejemplo práctico. La fe son como los lentes. Yo contemplo, veo la realidad de tal manera. Pero cuando me pongo los lentes, veo la realidad de manera más clara.
La fe son como estos lentes que me ayudan a ver el mundo, a ver mi entorno, ver mis relaciones desde la perspectiva de Dios. La fe tiene como dos aspectos. Uno es un don de Dios. Dios me da el don de la fe. Pero por otro lado también está que yo acepto y me adhiero a la fe. Yo decido creer en Cristo y aceptarlo como el Mesías, como Dios que me dice cómo debo de vivir, hacia dónde voy, si hacia el cielo. Cristo me dice, mira, el camino para ser pleno es este. Yo me adhiero a ese camino por la fe, decido aceptarlo y Dios por el don me va haciendo y ayudando a vivir todo este proceso de fe. Mucha gente que dice es que yo no creo en Cristo. Bueno, vas a leer la palabra de Dios como cualquier libro, pero los que creemos, los que nos hemos adherido, vemos ya toda la realidad de manera diferente, porque Cristo nos enseña a verla de manera diferente. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad, si yo no tengo fe, tendré mi propia opinión de ella, pero si yo tengo fe, yo puedo ver la enfermedad. Sí, es difícil y tengo que buscar la salud, pero al vivir yo mi propia enfermedad, yo sé por mi fe que puede ser un medio de fortalecimiento en mi relación con Dios. Puedo ofrecer mi dolor por los demás. En pocas palabras, el sufrimiento tiene sentido, porque Cristo me lo enseñó cuando Él muere en la cruz. Cada aspecto de la palabra de Dios me va enseñando cómo leer la realidad. Veo a mi hermano necesitado. ¿Qué me dicen los ojos de la fe? Tengo que ayudarlo. Tengo que estar ahí para él. Veo que en mi matrimonio, ¿qué es lo que Dios me dice del matrimonio? Amar a mi esposa, amar a mi esposo. Buscar caminos para que juntos lleguemos al cielo. Eso es la fe. La fe es yo me adhiero y entre más conozco aquello a lo que me he adherido, ¿cómo lo conozco? Meditando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Lo voy conociendo y cada vez voy viendo con más claridades de Dios. Si yo no conozco mi fe, pues los lentes son como mis lentes ahorita que están medio sucios. Pues sí los tengo, pero como que no veo con claridad. Entre más me formo en mi fe, mayor claridad y por lo tanto veo las cosas como Dios quiere que las vea. Estamos en tiempo, por ejemplo, de mucha incertidumbre. ¿Cuántos de ustedes han perdido algún ser querido? ¿Cuántos de ustedes están en una situación económica complicada? ¿Cuántos de ustedes pues tienen a sus hijos en casa y no saben cómo hacerle? ¿Cuántas familias están en medio de la enfermedad de esta misma pandemia o alguna otra enfermedad? El hombre de fe no es un simplemente, pues Dios quiso. No, eso no es un hombre de fe. Dios que me dice, yo me voy a esforzar por recuperar mi salud, pero yo sé que esta enfermedad o esta situación, en medio de esta situación, Dios está conmigo. Porque Él mismo lo dijo, en la Sagrada Escritura lo dice, no, todos los cabellos de su cabeza están contados. Entonces, no me desanimo, no pierdo la esperanza, porque sé que Dios está conmigo. Esa es la clave de la fe. Esos son estos lentes que me permiten ver con mucha mayor claridad todo. No deja de ser difícil, pero tengo esperanza. El hombre de fe tiene esperanza, porque no está solo, porque Dios está con nosotros. Yo sé que para muchas familias, para muchos de ustedes, no están siendo fáciles estos momentos. No perdamos la fe. Dios está con nosotros. Hay que esforzarnos, claro que sí. La fe no es un sentarme y esperar a que las cosas se solucionen. No, claro que no. La fe me anima, me motiva, me inspira. ¿Por qué? Porque hay alguien que está conmigo. Dios está conmigo. Y aunque sé que este momento es difícil, yo sé que Dios me va a ayudar. Estos lentes me permiten ver las cosas con esperanza y no desanimarme. No te desanimes. Dios está con nosotros. Esta mujer no se desanimó. Incluso ante palabras tan fuertes como Jesús, no se desanimó. Su fe era firme. Pidámosle al Señor que nos fortalezca en la fe, que nos ayude a salir adelante en medio de esta dificultad y nosotros comprometámonos a adherirnos a la fe y a conocer nuestra fe. Que así sea.